bienvenida. Soy Esther, instructora de costura y patronaje en la academia online Lux & DIY. Y hoy te voy a enseñar a coser la sudadera Circe, la sudadera que llevo yo puesta. La sudadera Circe es un modelo de corte relajado con manga linterna. Su principal característica es que el volumen se encuentra entre el codo y la muñeca. En mi opinión, es muy divertida de coser. Todos los detalles sobre tallaje, materiales, corte y demás especificaciones las vas a encontrar en el PDF de instrucciones, junto con los diferentes tamaños de impresión de los patrones A0, A3, A4 y carta Estados Unidos. Y ahora vamos a pasar un buen rato juntas. ¡Vamos a coser! Esta es la pieza 1 de la manga. La manga está compuesta por dos piezas. Y quería aclararos una cuestión en cuanto a los piquetes. Quería aclarar que para las tallas S y M el piquete se ha solapado, es el mismo, tanto para la S como para la M. Tenéis que marcar ese piquete. Lo que ha pasado es que al juntar las tallas ha coincidido que ese piquete está justo en la misma línea, pero no pasa nada. Simplemente quería que lo tuvieseis en cuenta y os dieseis cuenta de ese detalle. Vamos a empezar con la confección de la manga, pero antes quería recordaros que todos los piquetes deben estar correctamente señalados con un corte. Para empezar, en la copa encontramos tres piquetes diferentes. El primero son las marcas de la manga en la espalda, por eso tiene dos piquetes, dos cortes. El centro de la manga y la manga de delantero. En el bajo encontramos tres piquetes diferentes. Estos tres piquetes nos van a ayudar a coser la pieza 2 a la pieza 1. La manga de esta sudadera se compone por dos piezas y estos tres piquetes nos van a ser de gran ayuda. Los tenemos que marcar con un pequeño corte. Una vez marcados todos los piquetes, quitamos los alfileres de nuestro patrón. Con el fin de que no tengáis ninguna duda, he puesto un alfiler diferente en los derechos del tejido. Estas son las piezas que componen la manga. La pieza 2 es esta, que tiene una curva más pronunciada, y la pieza 1, que es a la que acabamos de quitar los alfileres. Lo que vamos a hacer es enfrentar los derechos del tejido. Y para unir esta pieza nos vamos a ayudar de los piquetes del bajo. Ambas curvas tienen piquetes que nos van a facilitar la labor a la hora de enfrentar estas piezas. Lo que hacemos es enfrentar las marcas, los piquetes, y después pasamos a poner alfileres a lo largo de toda la curva. Una vez colocados los alfileres a lo largo de toda la curva, pasaremos a coser un pespunte sencillo con la máquina de coser a 1 centímetro del margen de costura. Este patrón tiene un margen de costura de 1 centímetro incluido. Una vez unidas las dos piezas, abrimos la costura con la plancha. Manga cosida y costura planchada. Ya está la costura abierta. Ahora vamos a coser la vista a la manga. Esta vista también hace de puño y nos ayuda a que todo el interior se vea bonito y quede rematado el puño. Como veis, mantengo los alfileres del derecho del tejido para que podáis verlo mejor en cámara, y vamos a enfrentar el derecho de nuestra vista con el derecho de nuestra manga. Esta pieza tiene un piquete para ayudarnos a situar el centro. Vamos a coger con alfileres todo el puño. La pieza 2, tal y como indica el patrón, hay que cortarla 4 veces. 2 de estas piezas será el exterior y otras 2 el interior. Esta vista
que ahora estamos colocando. Una vez sujetas las dos piezas con alfileres, vamos a pasar un pespunte sencillo con la máquina de coser a 1 centímetro del margen. Este patrón tiene 1 centímetro de costura incluido. Una vez unida la vista, así es como se vería la manga. Y ahora vamos a hacer un pespunte de carga. Este pespunte de carga lo vamos a hacer al canto de la costura que hemos hecho y vamos a llevar los dos márgenes de costura hacia la vista. Vamos a llevarlos hacia la vista, tal que así. De esta forma, este pespunte nos va a ayudar a que cuando le demos la vuelta a la vista y esta quede hacia adentro, el puño se vea totalmente limpio y no se vea el tejido interior. Para hacer esta costura nos ayudamos de unos alfileres que nos mantengan el margen de costura hacia su lado correcto. Tenemos que estirar gentilmente del tejido de forma que la costura quede perfectamente abierta pero no sobreestirada, y es ahí cuando cogemos un alfiler para sujetar el margen de costura y la vista. Para hacer este pespunte te puedes ayudar de un hilván para que no se mueva vista y margen de costura. Lo haremos por el derecho del tejido justo al canto, como máximo a 0,5 centímetros. Y lo haremos por el derecho del tejido para asegurarnos de que vamos de forma paralela a nuestra costura. Nuestra costura es la guía. Para hacer este pespunte yo me voy a ayudar de un prensatelas compensado. Ahora vamos a enfrentar las costuras de sangría de la vista y de la pieza número 2 de la manga. Para ello vamos a enfrentar los derechos de esta forma. Vamos a enfrentar las costuras de forma que coincidan. Enfrentaremos los derechos y con un alfiler nos aseguramos de que coinciden. Pondremos otro alfiler en el bajo de la vista y a continuación de tener esas 3 marcas puestas, ponemos a lo largo de vista y pieza número 2 de manga. Pondremos un alfiler justo 2 centímetros o 2 centímetros y medio por encima de la costura que une pieza 1 y pieza número 2 de la manga y vamos a coser a 1 centímetro del margen. Este patrón tiene un margen de costura incluido de 1 centímetro. Una vez cosido, pasaremos la plancha para abrir la costura. Pasaremos un remallado al canto de la vista, asegurándonos de que las costuras que acabamos de planchar continúen abiertas. Con el objetivo de ayudarnos a colocar la vista en el siguiente paso, vamos a hacer unos pespuntes para mantener estas costuras abiertas. Aunque les hemos pasado la plancha, si es un tejido grueso, puede levantarse, como es mi caso. No es un punto muy recio, pero aún así quiere levantarse. Como vamos a darle la vuelta para ayudarnos y que se esté en su sitio, vamos a coger las costuras de unión de la pieza 2 con la vista y el margen de costura que acabamos de abrir. Voy a hacerlo en un color claro para que podáis verlo mejor en cámara. Este pespunte no se va a ver. Simplemente necesitamos que se queden sujetos, no hace falta que sea una gran costura. Lo haremos en los 2 márgenes de costura. Para pasar de un lado al otro no hace falta que cortemos el hilo. Como ya os digo, este pespunte no se va a ver.
Ahora vamos a darle la vuelta a nuestra manga para que quede por el derecho. Al tener la vista por dentro, podemos ver ya el puño de nuestra sudadera. Y ahora nuestra misión es hacer que la vista quede totalmente plana, que quede como la pieza 1, su original. Para ello vamos a ir colocando alfileres de forma que vayamos a ir sacando este pespunte. El pespunte de carga va a hacer que no se vea y quede totalmente bonito en el exterior. Una vez colocados los alfileres en el puño, es así como nos va a quedar la vista. Vamos a hacer que continúe en liso hacia arriba. Para ello vamos a hacer lo mismo. Vamos a seguir colocando alfileres que nos ayuden a que no se mueva esta pieza. Unos alfileres importantes que hemos de colocar son los de la costura. Esta costura debe ir abierta y la vamos a palpar de forma que quede totalmente enfrentada. Esta es la costura de la vista y la costura de la manga. Vamos a hacer que queden perfectamente enfrentadas. Para ello cogeremos unos alfileres que atraviesen ambas costuras y queden perfectamente alineadas. Comprobamos que las costuras están abiertas tanto en manga como en vista y ya procedemos a poner un alfiler. Este proceso básicamente se basa en palpar que el tejido de la vista quede recto, y para ello necesitamos meter una mano en el puño y con la otra ir acomodando el tejido e ir colocando pequeños alfileres para que hagan que el tejido no se mueva. Una vez tenemos sujetas la pieza de la vista y la manga, vamos a pasar a colocar alfileres de forma paralela a la costura de unión de la pieza 1 y de la pieza 2. Para que esta pieza quede bien, la vista ha de estar tirante, debe estar acomodada perfectamente a la pieza 1. Recordad que esta costura está abierta con la plancha y deben estar los grosores del margen de costura repartidos, uno hacia un lado y otro hacia otro. Con la mano que tengo dentro de la manga voy acomodando el tejido. Para que la vista quede recta y tape las costuras a la vez que se va amoldando a nuestra pieza. Es importante que quede en su sitio y que no haga aguas extrañas o tire del tejido de nuestra manga. Tiene que quedar totalmente plana esta pieza. Si vemos que nuestros márgenes de costura se abren o se mueven, solo tenemos que meter los dedos por dentro de la pieza y hacer que se vuelvan a acomodar en su respectivo sitio. Quiero enseñaros cómo se ve por dentro una vez acomodada, ya que es un poco difícil enseñarlo mientras lo estoy haciendo, pero habéis visto cómo he ido colocando la pieza a la vista con una mano por dentro de la manga y con otra por fuera, de forma que quede plana. Ese es el objetivo, que quede plana. Y ahora por dentro se vería así. Queda a la vista el remallado que le hemos hecho a nuestra vista y las costuras quedan tapadas por esta vista. ¿Por qué es un poquito más grande la vista que el margen de costura de la pieza número 1 de la manga? Por este pespunte de carga que hemos hecho, que obliga a la vista a crecer, a ir un poquito más arriba y hace que se tape. Como podéis ver, queda este margen de costura totalmente tapado por la vista. Esta es otra de las ventajas de este pespunte de carga. Una vez que comprobemos que nos gusta cómo queda esta vista, lo que vamos a hacer es hilvanar. Vamos a pasar un hilván de forma paralela a la costura de unión de las piezas de la manga. Una vez hecho el hilván, quitamos la primera ronda de alfileres. Así es como se ve por dentro el hilván.
Una vez comprobado que está en su sitio, que la manga y la vista quedan bien, pasamos a quitar el resto de alfileres. Podemos dejar para mayor seguridad las de la costura, las que mantienen la costura abierta y hacen que esté completamente paralela. El resto solo nos va a molestar. Y ahora vamos a pasar a coser esta costura de carga que nos va a unir las dos piezas. Vamos a coser al canto de forma paralela a la costura de unión, tanto por el hilván que tenemos como por el otro lado de la costura. Estas dos costuras le van a dar rigidez a nuestra manga y forma. Van a ayudar a que se vea esa forma acampanada tan bonita que tiene esta manga. Entonces vamos a hacer un pespunte al canto o como máximo a 0,5 centímetros. Así es como se vería en el exterior este pespunte de carga. Y por dentro, en la vista, así es como quedaría. Ahora vamos a hacer el segundo pespunte de carga justo al otro lado. Una vez realizado el segundo pespunte de carga, así es como se vería en el exterior de la manga y así es como queda por dentro en la vista. Vamos a empezar a preparar el cuerpo de nuestra sudadera. He marcado con un alfiler los derechos del tejido para que lo veáis más claro en cámara. Lo que vamos a hacer es enfrentar los hombros. Vamos a empezar a coser los hombros y para ello vamos a enfrentar delantero y espalda y vamos a cogerlo con unos alfileres. Coseremos a 1 centímetro del margen. Este patrón tiene 1 centímetro de costura incluido. Una vez hecha la costura, pasaremos un remallado uniendo los dos márgenes de costura. Antes de empezar a coser el cuello, quiero explicaros qué significan estos piquetes. Estos 3 piquetes son esenciales para montar nuestro cuello al cuerpo. El primer bloque de piquetes es el centro delantero, nuestro centro delantero. El segundo bloque de piquetes es el hombro. Y el último bloque de piquetes es el centro espalda. De esta forma, la costura de nuestro cuello queda en un hombro. ¿Por qué son importantes estos piquetes a la hora de montar el cuello a nuestro cuerpo? Porque nos van a ayudar a montarlo y a distribuir el tejido de una forma más uniforme, ya que los cuellos de sudadera van un poquito estirados para que queden planos y se adapten perfectamente a la zona del cuello. ¿Cómo hay que cortar estos piquetes? Es muy sencillo. No he querido poner tantas letras en cada bloque porque ya se entiende. Hay que cortar tu talla arriba y abajo. Hay que cortarlo en los dos sitios. Recordemos, centro delantero, cortamos hombro, arriba y abajo, y cortamos centro espalda, arriba y abajo. Una vez marcados los piquetes, también los de doblar, quitamos los alfileres. Lo que primero que vamos a hacer, por tanto, es enfrentar los derechos del tejido. Vamos a enfrentar los lados cortos y vamos a coser a 1 centímetro del margen. Una vez cerrado el cuello, vamos a montarlo en nuestro cuerpo. Primero vamos a marcar el centro delantero y para ello lo doblaremos, haciendo coincidir los hombros y haremos un pequeño corte. Y lo mismo haremos en la espalda. Una vez marcados, empezaremos a montarlo.
Primero doblaremos el cuello hacia adentro, separando las costuras por los piquetes que marcan la doblez. Ahora vamos a coger con un alfiler los piquetes que tenemos marcados, los cortes. De esta forma tenemos marcados los piquetes. Ahora vamos a montar nuestro cuello en el cuerpo. Vamos a enfrentar el cuerpo de tal forma que en el hombro derecho vamos a hacer coincidir la costura del cuello con la costura del hombro y el margen de costura del hombro va a ir siempre hacia la espalda. Hacemos coincidir las costuras atravesando con un alfiler la costura. El primer piquete, el piquete del centro delantero, lo hacemos coincidir con la marca de centro delantero que hemos hecho en nuestro cuerpo, ese piquete tan pequeñín. Lo mismo hacemos con el siguiente piquete, en el hombro, llevando la costura hacia la espalda y por último el centro espalda. Una vez tenemos cogido el cuello en sus 4 marcas, hemos de estirar un poquito el escote de nuestro cuerpo para adaptarlo al cuello. El cuello es un poquito más pequeño. Hemos de estirarlo a la vez que lo enfrentamos y lo cogemos con alfileres. El proceso es el mismo siempre. Estiramos un poquito de nuestro escote para moldarlo al cuello y una vez lo tengamos, sujetamos con alfileres. Al hacer esto, estamos embebiendo el escote de la espalda en el cuello y de la misma forma vamos a pasar a hacerlo en el delantero. Así nos queda por dentro este escote y así por fuera. Para facilitarnos la labor a la hora de coser este cuello en la máquina, yo prefiero pasar un hilván alrededor, ya que si no deberemos estar estirando y acomodando el tejido y puede que eso nos resulte más difícil. Una vez lo tengamos hilvanado, pasaremos un pespunte a máquina a 1 centímetro del margen de costura. Este patrón tiene 1 centímetro de costura incluido. Hecho este pespunte, pasaremos la overlock o bien un zigzag cogiendo los 3 tejidos en el margen de costura. Con el cuello cosido y remallado vamos a colocar la etiqueta. En este caso es una etiqueta colgante y lo que he hecho ha sido doblarla por la mitad para calcular el centro de la misma. Lo que voy a hacer va a ser, teniendo en cuenta el piquete de centro espalda, voy a alinear el alfiler con este piquete y voy a introducir las aletas de la etiqueta justo por debajo del margen de costura. Por el derecho la voy a sujetar con un alfiler y en el otro lado hago lo mismo. Una vez colocada, este alfiler lo podemos retirar y ahora vamos a hacer una costura de carga justo al canto. Vamos a coger el tejido de la sudadera y nuestro margen de costura llevándolo hacia abajo. Haremos un pespunte al canto o como máximo 0,5 centímetros justo alrededor de todo el cuello. Al hacer este pespunte, cogeré la etiqueta cuando pase por encima de estos alfileres. Vamos a montar la manga al cuerpo y la vamos a montar en abierto. Lo primero que vamos a hacer es identificar los diferentes piquetes. En primer lugar, los 2 piquetes de espalda. Estos 2 piquetes los vemos en manga y en espalda. Una vez que los identifiquemos, sujetamos con un alfiler.
También ponemos ya un alfiler justo en la sisa espalda. El siguiente piquete que vamos a encontrar es el centro de nuestra manga. Este piquete va justo en el hombro. La costura esta vez la hemos llevado hacia la espalda. Recordad que la costura del hombro la hemos llevado hacia la espalda. El siguiente piquete es una rayita, un piquete para identificar delantero. Lo tenemos en ambos lados, en manga y en cuerpo delantero. Lo identificamos y ponemos un alfiler. Por último, colocamos el alfiler en la sisa para sujetarlo. Una vez colocada la manga en estas 5 partes, pasaremos a poner alfileres a lo largo de toda la copa. La manga tiene un poquito de flojo y este lo dejaremos justo en la zona del hombro. Una vez tengamos colocados los alfileres alrededor de toda la copa, pasaremos a coser un pespunte sencillo con la máquina de coser a 1 centímetro del margen. Este patrón tiene 1 centímetro de costura incluido en el patrón. Una vez unidas las piezas, pasaremos un remallado con las 2 costuras juntas. Colocaremos la sudadera del revés y vamos a cerrar los costados de la misma. Vamos a coser a la vez el costado de la sudadera y la costura de sangría de la manga. Lo primero que haremos será enfrentar en la sisa la costura que une manga y cuerpo y la haremos coincidir. Esta costura las llevaremos las dos hacia arriba. En el costado de la sudadera vemos 2 piquetes. El primero, el más próximo al bajo, marca los 4 centímetros de bajo que tiene incluido el patrón. Y el siguiente es la abertura. Hay una abertura de 10 centímetros en la sudadera. Coseremos hasta esa abertura, el costado, para después dejarlo abierto. Continuaremos poniendo alfileres a lo largo de la costura de sangría y, como recordaréis, anteriormente al montar la manga habíamos cosido 2,5 centímetros aproximadamente de esta costura en la pieza número 1 de la manga. Pasaremos un pespunte sencillo con la máquina de coser a 1 centímetro del margen de costura a lo largo de la costura de sangría y del costado, hasta llegar hasta el piquete que marca la abertura en nuestro costado. Este patrón incluye 1 centímetro de costura. Haremos lo mismo en los 2 costados. Ahora vamos a remallar. Primero vamos a remallar la abertura por separado. Vamos a remallar cada margen de costura por separado. Para remallar esta abertura vamos a llegar 5 centímetros por arriba de la costura. Este es el final de la costura, 5 centímetros por arriba. Y remallaremos un lado y otro lado por separado. Si no tenéis overlock, como siempre os digo, pasaremos un zigzag. Vamos a terminar remallando la costura de los costados empezando
2,5 centímetros por encima del remallado que hemos hecho en la abertura. Vamos a coger estas dos costuras para que no se deshilachen y vamos a coger todo el largo del costado hasta llegar a la manga. De esta forma remallamos ambos costados y evitamos que la abertura que hemos remallado se deshilache. Y ya por último vamos a hacer el bajo de nuestra sudadera. Lo primero que hemos de hacer es hacer un dobladillo de 0,5 centímetro en la abertura. Lo podemos coger con unas alfileres, aunque luego os recomiendo que le paséis un hilván. En el otro lado haremos lo mismo. Una vez hayáis puesto las alfileres a lo largo de la abertura, pasaremos un hilván, de la misma forma que tengo yo aquí. Este lado ya lo tengo preparado, lo tengo hilvanado y una vez tengamos la abertura hilvanada, vamos a pasar un hilván en el bajo. Para ello, como veis, ya tengo una primera alfiler cogiendo el doblez, hay que hacer un dobladillo doble de 2 más 2. De esta forma. Lo haremos a lo largo de todo el bajo. Una vez tengamos todo el bajo pasado con alfileres, podemos también hilvanarlo. Para coser el bajo lo haremos de una sola vez. Primero empezaremos por la abertura, pasaremos en recto al otro costado, bajaremos por la abertura, acabaremos abajo para coger el doblez, volveremos a subir y continuaremos a lo largo del bajo de nuestra sudadera hasta llegar a la abertura y volver a repetir el mismo proceso. Y este es el resultado de la sudadera Circe. Deseo de corazón que te haya gustado y hayas disfrutado cosiendo conmigo. Me encantaría ver el resultado de tu sudadera Circe. Nos vemos en el próximo patrón Lux and DIY.